Muy buenos días a todos de nuevo. Vamos a empezar. Esta va a ser la estructura de la presentación. Voy a presentar un poco a Bebión, quiénes somos y qué hacemos. Voy a decir unas palabras sobre por qué es necesario certificarse, todos los criterios, motivos técnicos, ambientales, etcétera. Luego voy a explicar un poquito las principales características de la certificación Biomasud y os voy a hablar un poquito de las novedades que tiene el nuevo manual que se acaba de entrar en vigor. Bueno, Abebión se creó en 2014, tiene el fin de promover el desarrollo de la bioenergía en España y bueno, básicamente lo que hacemos son acciones de difusión, ¿no? De comunicación, networking, etc. Está representada toda la cadena de valor, hay 160 empresas actualmente y pues desde que se recoge la biomasa, ya sea forestal o agrícola, hasta que se entrega al consumidor o se valoriza, ¿no? Se desifica, se hace pellets o se valoriza el hueso, se seca. También tenemos empresas que fabrican esas calderas o las distribuyen, estufas igualmente, y luego hay más tipos de socios, ¿no? Como empresa de servicios energéticos, o sea que se podría decir que está toda la cadena representada porque también hay consumidores de biomasa, ¿no? Luego hay centros de investigación, hay alguna universidad, hay muchos tipos de socios. Las principales actividades que nos dedicamos, como ya he dicho, son un poco de comunicación. Tenemos la revista, que antes era Bioenergy International, ahora cambió el nombre hace unos meses por Biomasa News. Hacemos la feria Expo Biomasa cada 2 años. La próxima edición será en septiembre de 2021. El congreso y luego damos mucha importancia a la calidad de los combustibles, ¿no? Llevamos la certificación en Plus en España y Biomasud también. Como os he dicho, estamos muy focalizados en la calidad y sostenibilidad de los biocombustibles, ¿no? Aparte de Plus y Biomasud, hemos participado en numerosos proyectos en los que la sostenibilidad o la calidad de los combustibles han sido uno de los objetivos principales, ¿no? El PCER, por ejemplo, sirvió para implementar en Plus, Biomasud y Biomasud Plus para implementar la certificación Biomasud a nivel europeo. Y ahora estamos inmersos en un nuevo proyecto que se llama SUR, que es una certificación de sostenibilidad, ¿no? Que afecta sobre todo a las empresas que tienen un consumo de más de 20 megavatios térmicos, ¿no? Pues centrales eléctricas y tal, que por la nueva directiva, la Red 2, van a tener que certificar toda la cadena de valor. Bueno, los beneficios de estandarizar y certificar los biocombustibles sólidos son varios. Primero, para la confianza de los usuarios de las calderas. Tenéis, por ejemplo, varias herramientas que pueden asegurar eso, no solo que Biomasud o un auditor esté asegurando la calidad, sino, por ejemplo, si sale mal un lote y te envían una mercancía que no cumple un hueso de aceituna, una cáscara de almendra que no cumple las características, pues el productor o el distribuidor está obligado a mantener a tener implementado un sistema de control de quejas, ¿no? Luego, para mantener la calidad del aire en las condiciones aceptables, un mercado más transparente. Antes, por ejemplo, cuando no había certificaciones, Plus o Biomasud, pues para que dos empresas se entendiesen y pudieran hacer un comercio internacional, pues te tenían que mandar un análisis, tenías que incluso pedir una muestra, analizarla tú y luego ya dice, vale, pues esta biomasa es lo que yo quiero, es lo más conveniente para mi caldera, pero bueno, desde que han salido los estándares y sobre todo las certificaciones, pues ya se ha facilitado mucho el comercio, ¿no? Porque dices, bueno, yo quiero vender en Plus a uno, te vendo 5.000 toneladas o 50 o 5 y ya sabes exactamente qué producto vas a tener, ¿no? Para preservar el medio ambiente, ¿vale? Bueno, la calidad de los biocombustibles a nivel de emisiones y de asegurar una huella de carbono mínima y varios
criterios, como veremos un poquito más adelante, pues es esencial, ¿no? La calidad es uno de los factores principales para mantener esa calidad del aire. Y luego, si tenemos un combustible muy estandarizado, será mucho más fácil e incluso más barato, pues hacer calderas con un tipo de combustible muy estricto, ¿no? O sea, con unas características muy fijas y muy constantes durante el tiempo. No lo mismo, por ejemplo, diseñar una caldera pues para una astilla que puede tener a veces un 15% y otras un 35%, ¿no? Necesitas unas calderas, unos sistemas mucho más robustos y más caros, ¿no? Pero si siempre le estás dando una astilla con un 15%, con un 20% muy constante a lo largo del tiempo, pues sería mucho más barato y eficiente, ¿no? Una definición importante, la diferencia entre certificación y normalización, ¿no? Un estándar o norma, por ejemplo la de los PELE, la 17.225-2, es simplemente pues un estándar como una hoja de características que clasifica las calidades de un tipo de biomasa y establece unos límites, ¿no? Por ejemplo, el de ceniza, de 0,7 o lo que sea. Y una certificación implica más cosas, ¿no? Implica que hay un conjunto de entidades independientes, un auditor, un laboratorio, que, bueno, pues hacen varios análisis, varios tests y de verdad certifican, dan fe de que esa biomasa cumple los estándares, ¿no? Esto implica además tener un sistema de gestión de calidad dentro de la empresa y la característica para mí más importante es que la calidad es una calidad determinada y que es constante en el tiempo, ¿no? Esto es, por ejemplo, un estándar, ¿no? El estándar de los pellets y una certificación, una de las cosas que hace es ver que el producto que está fabricando una determinada empresa está cumpliendo las características, A1, A2 o la que sea. Pero bueno, ya hemos visto que es necesario que la calidad sea constante, ¿no? Porque al final, si tú coges una muestra y haces un análisis, es como una fotografía, te da la calidad en un determinado momento de ese determinado lote, ¿no? Pero aquí lo que se trata con una certificación es que la calidad sea constante siempre, ¿no? A lo largo del tiempo. Y para eso implementamos un sistema de gestión de calidad en las empresas, ¿no? Bueno, obligamos a que las empresas se implementen. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, aquí quería comentar, por ejemplo, si imaginaros que una empresa pues da en un determinado análisis de auditoría o en algún control, pues da mal en cenizas, por ejemplo. Pues no solamente hay que hacer otro análisis y ver que ya da bien, sino que tienen que investigar un poco en qué pasó, por qué se está dando esa no conformidad, dar solución a ella, demostrárselo a los auditores y luego, posteriormente, ya ver que ya se está cumpliendo y ya se le vuelve a dar al certificado o se le da por hecha la auditoría. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale? Es de Orujillo, en el puerto de Sevilla, y por ejemplo los grandes compradores de biomasa, una central eléctrica, pues ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es ir a su parcela, veis que está delimitado, ¿no? Por unas cintas, entonces seleccionan lo que se van a llevar, su lote de pues, un barco en el puerto de Sevilla suelen ser de 4.000 toneladas, y hacen una muestra y si cumple, pues se lo llevan. ¿Qué pasa? Que eso está muy bien para un gran consumidor que se puede permitir pagar esos análisis, ¿no? Pero un consumidor final, un hogar que consume 4, 2 o 3 toneladas al año, pues no tiene sentido, no se puede permitir el hacer un análisis cada vez que compra biomasa, ¿no? Entonces, los sistemas de certificación están adecuados para los consumos domésticos. ¿Qué incluye un sistema de gestión de calidad? Pues un montón de comprobaciones y verificaciones. Por ejemplo, se hacen autoinspecciones, que es donde se mira la densidad, la humedad, la durabilidad, dependiendo un poco de la biomasa que sea, ¿no? Por ejemplo, la durabilidad pues sería solo para pellets.
pero para huesos serían todas las demás, ¿no? Menos la longitud, sería el tamaño de partícula, por ejemplo. Y luego que esté todo muy documentado, ¿vale? Por ejemplo, si se mantiene las maquinarias o si hace limpieza, pues que esté todo reflejado en documentos y que sea auditable, ¿no? Y si hay alguna no conformidad o en algún momento hay una avería, por ejemplo, y se para la máquina y tal, pues se tiene que anotar todo, definir qué se ha hecho con esa producción que se ha dado durante esos momentos que se estaba fabricando mal o con algún defecto que se ha detectado en las autoinspecciones y bueno, pues se le da destino pues para el horno para calentar o se vende como no certificado o lo que sea, ¿no? Pero no puede ir con sello de calidad Biomasurt. Entonces, todas estas comprobaciones, aparte del análisis de calidad, es lo que se hace en un sistema de gestión de calidad. Esto pues da confianza a los usuarios finales, ¿no? Primero, porque tienen el sistema implementado, luego hay un sistema, como decía, de quejas, pues similar a las ISO 9000 o 14000, pues la empresa está obligada a tener un sistema de quejas y dar respuesta a las quejas, ¿no? Por parte de los consumidores. Luego se hacen varios análisis, ¿no? Por entidades independientes, se hace la auditoría y se hacen inspecciones en la producción en las fábricas en cada turno, ¿vale? Eso es para dar confianza a los usuarios finales. Luego, a nivel de las emisiones que hemos mencionado antes, quería primero citar los factores que están incidiendo en las emisiones de las combustiones, de todos los combustibles, pero bueno, ahora estamos hablando de biomasa. Pues uno de los pilares o factores más importantes es la calidad del biocombustible, ¿no? Y para eso pues existen las certificaciones de calidad. Y luego hay otras 3 patas que son muy importantes, ¿no? Pues la regulación y mantenimiento de equipos. O sea, nada te vale tener una caldera muy buena, un combustible muy bueno, si luego en 8 años pues no se ha limpiado, no se ha mantenido, ¿no? Es muy importante que el equipo, la caldera o la estufa, tenga un nivel tecnológico bueno y que sea ya de por sí de fábrica capaz de cumplir los límites, ¿no? Y luego el cómo está hecha la instalación, también es muy importante. Por ejemplo, cómo actúa la humedad en el caso de la calidad del sol, del hueso de aceituna, por ejemplo. Este es un ejemplo con la humedad y vemos en el eje de ordenadas, vemos el incremento de CO, ¿no? Del monóxido, que nos está dando una idea de cómo se está realizando la combustión, cómo de bien o cómo de perfecta es la combustión, ¿no? Entonces vemos que a más humedad el incremento de monóxido es exponencial, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué ponemos el límite en un 11 o un 10% al hueso de aceituna para clase A1 o A2? Pues porque queremos un óptimo entre la mejor calidad de emisiones, mejor combustión y mejor combustión y mejor eficiencia, y tampoco podemos pasarnos, no podemos poner pues que la humedad esté un 5%, que sería un consumo energético excesivo, ¿no? Entonces hemos intentado encontrar pues, el punto óptimo, tanto para el estándar como para la certificación, donde el hueso de aceituna tiene la mejor calidad, ¿no? Y las mejores emisiones. Como vemos, a partir de 16%, pues ya hay degradación biológica. Entonces, por ejemplo, en la calidad B es por ahí el límite que hemos puesto, y porque bueno, pues a la hora de almacenar el hueso y tal es importante, ¿no? El que no haya degradaciones que luego pueden perjudicar la combustión. Es muy importante lo que decía el mantenimiento. Estos son 3 ejemplos de una misma estufa, ¿vale? Pero diferentemente mantenida. Muy bien, un mantenimiento normal, o sea que no se haya ido justamente a mantener ese día o lo que sea, o un mantenimiento normal, ¿no? Típico, se refiere aquí en el artículo. Y luego
uno que esté en muy malas condiciones, ¿no? Pues lo que decía, una estufa que a lo mejor en 8 años no se ha tocado. Entonces veis que son muchísimo más grandes las emisiones, ¿no? Con el mantenimiento. O sea que es uno de los pilares más importantes. No solo la calidad del combustible, la calidad de la caldera, sino también el mantenimiento y limpieza, ¿no? ¿Por qué es necesario certificarse? Pues también porque cada vez la legislación es más estricta. Por ejemplo, ya ha entrado en vigor para calderas el ecodesign, donde se ponen unos límites para calderas domésticas bastante estrictos. Entonces es muy importante tener un combustible de calidad para poder llegar a estos límites, ¿no? Y también, bueno, porque están saliendo en España pues decretos de calidad de aire, de protección de la atmósfera, por ejemplo, que os lo pongo ahí, y se avecinan más legislaciones. Por ejemplo, no sé qué comunidades autónomas, pero al final ellos son la autoridad competente en tema de emisiones, o sea que podrían, pues al transponer estos decretos de protección de la atmósfera, podrían legislar y poner unos límites todavía más estrictos de ecodesign o de lo que sale aquí en el decreto este, o normativas como el RITE, ¿no? que poquito a poquito están obligando o van a obligar en sus revisiones a un escenario donde los biocombustibles comercializados tengan que estar certificados, ¿no? A nivel doméstico, porque ya veíamos que a nivel industrial, pues primero tienen otro tipo de controles y segundo, pues ya hay otras legislaciones y ya están imponiendo unos límites más ajustados, ¿no? Bueno, pues vamos a explicar un poquito cómo es la certificación Biomasud y cómo funciona, ¿no? Lo primero es decir que nosotros, ABEBION, pues somos los gestores en España y somos como los propietarios del esquema, ¿no? No intervenimos nada en la certificación, en el proceso de certificación. Para eso hay entidades independientes, pues un laboratorio, alguien que hace la auditoría y luego alguien que mira esos dos certificados y emite el certificado que ya dice que la empresa está certificada, ¿no? Es lo que se llama una certificación de terceras partes independientes, o sea que se contrata a auditores o a laboratorios profesionales y que están acreditados para hacer estos trabajos, ¿vale? ABEBION o otros dueños del esquema no tienen nada que ver no interceden en el sistema, en el procedimiento. ¿Quiénes son los dueños? Pues la certificación Biomasud surgió como un proyecto europeo a nivel de Francia, Portugal y España. Por lo tanto, los primeros dueños eran los integrantes de este proyecto, primer proyecto Biomasud, ABEBION, Centro de la Biomasa, que es una asociación portuguesa, el CEDER-CIMAD de España y otro centro tecnológico, CVR, de Portugal, ¿no? Con el segundo proyecto Biomasud, pues se han incrementado, sobre todo pues, para expandir a nivel europeo por el Mediterráneo, que son un poco los objetivos de la certificación Biomasud, los biocombustibles mediterráneos. Pues se ha incrementado con socios europeos, AIEL, la Asociación Italiana de la Biomasa en Italia, CER, que es otro centro tecnológico en Grecia, CEZ, que es una cooperativa de energías renovables en Croacia, y el Centro Forestal del Instituto Forestal en Eslovenia, pues que hacen como de representantes en estos países, ¿no? En los respectivos países. ¿Cómo es el proceso de obtención del certificado? Pues bien, un productor o un distribuidor se pone en contacto bien con nosotros o con la entidad certificadora, se le informa un poco, se le da todos los manuales y toda la información. Ellos implantan el sistema de gestión de calidad. Para ello necesitan un manual interno de calidad de cómo funciona su planta o su empresa de distribución y cómo hacen todas las cosas que se requieren en el manual, todos los procedimientos, todos los requisitos. Y luego, cuando están preparados, pues se hace una auditoría. Se fija un día, se hace una auditoría, va el auditor y hace la auditoría documental, es decir, verifica que todo lo que se dice en el manual de requisitos se está haciendo de esa manera, de una manera aceptable. Se coge en el mismo día una muestra por el auditor,
se manda al laboratorio y bueno, pues a partir de estas dos auditorías, o bueno, es una como dividida en dos partes, se hace el informe de auditoría, se hace el informe del laboratorio, que lo hace otra tercera entidad, y esos dos informes se envían a la entidad de certificación, que en alguna ocasión suele ser también la misma entidad. Por ejemplo, AENOR en España hace de entidad auditora y de entidad de certificación, pero no son exactamente los mismos departamentos, son otros departamentos y están acreditados para las dos cosas. Y luego, pues una vez que se cumplen todos los criterios, pues se emite el certificado y la empresa se considera certificada, ¿no? Se pone en la página web, se le envían los logos para que lo puedan usar, se hace un contrato, etc., ¿no? Es muy importante que toda la cadena de valor esté certificada. De nada sirve certificar un hueso de aceituna o una cáscara de avellanas, lo que sea, si luego a lo largo de los transportes o de las puestas en tienda y luego el transporte hasta el consumidor final, pues no se trata con las debidas condiciones, no se hace en pues una cisterna especialmente diseñada para biomasa, se hace por ejemplo en una de piensos y se estropea la calidad, ¿no? O le entra agua al almacenarlo, lo que sea. Entonces se tiene que certificar toda la cadena, desde el productor hasta la parte de distribuidores, y para eso vemos que hay varios alcances dentro de la certificación Biomasud, ¿no? Está el alcance de productor y el de distribuidor. Hay como 4 partes de requisitos del sistema de certificación Biomasud, ¿vale? Está la parte de calidad, que se hace mediante el muestreo. Hay diversos estándares que ahora vamos a ver. Y el laboratorio pues hace un análisis y comprueba que se cumpla la calidad del producto, ¿no? Luego hay unos requisitos de sostenibilidad, ¿vale? Hay varios criterios que vamos a ver más tarde que el auditor comprueba, ¿no? que se están cumpliendo. Entre ellos pues está la huella de carbono, está la energía que se consume al producir el combustible o la certificación de que es la materia prima proviene de un origen sostenible, ¿no? Está la trazabilidad, que se hace a través de pues, los identificativos, y ahora desde el nuevo manual tenemos la obligación de introducirlo en una plataforma, los productores y los distribuidores, las cantidades que está produciendo, de qué biomasa es y qué tipo, ¿no? Y la calidad. Entonces, a través de la plataforma seguimos la trazabilidad de la biomasa. Y luego, lo que hemos hablado ya en alguna ocasión, en esta presentación, el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Que tengan su manual interno de la calidad y que tengan todos los requisitos de un sistema de gestión de calidad, pues lo de las quejas, lo del mantenimiento, todos los procedimientos, todo documentado, lo tengan implementado, ¿no? Los estándares para la calidad, pues a lo largo de la vida de la certificación Biomasud, pues ha habido bastantes cambios, ¿no? Con las primeras versiones del manual, por ejemplo, los peles y las astillas y también la leña, veis que ya tenían un estándar, ¿no? Europeo o internacional. ¿Qué pasa en el hueso de aceituna o con las cáscaras de frutos secos? Pues que no existían estándares, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del proyecto Biomasud primero fue hacer un preestándar, ¿no? Un estándar propio, que luego se ha pasado a los comités de certificación, ¿no? Al CTN 164, que ha creado un estándar español, ¿no? El 164.003 para los huesos de aceituna y el 164.004 para las otras cáscaras, ¿no? De frutos secos. Ahora con el nuevo proyecto Biomasud Plus, pues hemos creado unos estándares propios, tanto para podas de sarmiento como de olivo, ¿no? La leña que se ha incluido en este manual, pues ya había un estándar internacional, y estamos actualizando, porque estas normas UNE que he puesto en verde son de 2014. Entonces, ahora, pasados 5 años, en el comité estamos en
trabajando en la actualización de estas normas, ¿no? Y una de las cosas que vamos a hacer es añadir los pistachos y la nuez, ¿no? La cáscara de nuez, que no estaban antes y mediante el proyecto Biomasud Plus los hemos incluido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que durante el proyecto nos hemos dado cuenta en Biomasud Plus, sobre todo al incluir podas de olivo y podas de sarmiento, que hay como dos clases bien diferenciadas de biomasas, ¿no? Aunque sean domésticas, o sea, si puedes, con la poda de olivo se puede llegar a hacer un pellet de bastante calidad, sobre todo si limpias las hojas y otras contaminaciones, pero bueno, pues no es un pellet como el de pueda ser un pellet de madera pura, ¿no? O como el hueso de aceituna A1. Entonces lo que hemos hecho es crear como dos sellos, ¿vale? Un sello para instalaciones pequeñas, según la norma ISO hasta 400 kilovatios, y otro, aunque sea doméstico, pues por ejemplo un hospital, un district heating, que sigue teniendo una buena calidad, pero no es tan doméstico, ¿no? Es para instalaciones, que aquí está mal, para instalaciones de más de 400 kilovatios. Entonces veréis en el manual que hay están separados en dos clases, ¿no? En los de pequeñas instalaciones y en los de grandes instalaciones. Los requisitos de sostenibilidad, pues hay seis principios. La huella de carbono y la energía consumida, que ya estaban desde hace tiempo en la certificación Biomasud. Lo que hemos hecho ahora es actualizar un poco la metodología. Por ejemplo, en la huella de carbono pues se hace muy parecido a cómo se obliga a hacer en la red 2. La energía consumida igualmente se le ha dado una vuelta a lo que es el balance energético y ahora se calcula mediante la plataforma online que os he comentado antes, ¿vale? Además, en el nuevo manual, para los combustibles leñosos y para los productores que sean grandes productores, no para un pequeño productor de leña local, por ejemplo, sino para grandes empresas que producen más de 30.000 toneladas al año, se han incluido 4 principios más para certificar el origen sostenible, ¿no?, de la materia prima. Pues la prevención de talas ilegales, la gestión sostenible forestal, que no se disminuya el stock de carbono, ¿no? Y luego el ILUC, ¿no?, el cambio indirecto del suelo, de uso del suelo. Todo esto se verifica también en la auditoría. Esta es la plataforma, la portada de la plataforma. Entonces, por ahí primero podemos tener control de la trazabilidad de la biomasa, o sea, los productores van a entrar con su propio perfil a declarar todas las cantidades, las calidades y de qué tipo de combustibles son. Y luego también hay un perfil, o sin perfil, porque entra sin la clave, donde el consumidor final va a poder calcular la huella de carbono hasta su casa, ¿no? Porque introduce el código postal y la aplicación hace el cálculo, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? El que se mira dentro del sistema de gestión de la calidad es una de las cosas que se miran en la auditoría, ¿vale? Bueno, pues que tengan los equipos adecuados para producir el combustible de calidad, que esté todo el mantenimiento, todas las averías, que esté todo documentado, ¿no? Ya lo hemos visto antes. Y esto se da conformidad mediante el manual de interno de calidad, ¿no?, que es propio de cada empresa y explica en este manual cómo tiene que dar o cómo da cumplimiento a estos requerimientos que el manual le pide. Bueno, y ya pasamos a la última parte de la presentación. Las principales novedades, os pongo aquí, que entra en vigor el 1, o ya, mejor dicho, ya ha entrado el 1 de noviembre en vigor el manual 15, que la web, estamos trabajando en una actualización de la web. Ahora si entráis, vais a una que ya bueno, se creó con el primer proyecto Biomasud y en breve, semanas diría, ya la tenemos preparada en español. Va a haber una web de la certificación nueva, ¿no? El mapa de biocombustibles, bueno, no es una novedad de la certificación, pero sí quería ponerlo aquí porque lo acabamos de publicar en septiembre
y ahí podéis ver todas las empresas que ya están certificadas en Biomasud, ¿no? Para astilla, para hueso y para, bueno, todavía no hay de otras biomasas en España, pero ahí vamos poniendo, lo publicamos anualmente, todas las empresas que se van certificando, ¿no? Una de las principales novedades de este nuevo manual son los biocombustibles. Hemos metido la leña, que es muy importante porque a nivel legislativo, ¿no? Las autoridades, todas las administraciones están un poco preocupadas porque cuando se critican la biomasa casi siempre es por la leña, porque se consume de mala calidad o que se consume en instalaciones de mala calidad, en estufas muy antiguas. Entonces preocupa sobre todo a Miteco, que está haciendo, bueno, controlar un poco la calidad de aire y está haciendo las proyecciones de biomasa que se tienen que promover para incrementar los objetivos que está poniendo la Unión Europea y que nosotros estamos haciendo como un plan para 2030 que se llama PENIEC, y ahí es donde vamos a decir lo que se va a consumir más de biomasa, lo que está planificado. Pero ahora les da mucho miedo porque primero porque no saben cuánto hay, no se sabe si hay 1,5 millones, que es lo que sale en las estadísticas oficiales, pero se estima que se consumen unas 6 millones de toneladas en España. Entonces, es muy importante controlar la calidad de ese combustible. También habría que renovar, obviamente, el parque, ¿no? El parque de instalaciones. Bueno, entonces hemos incluido, porque bueno, es un pequeño paso, ¿no? Y lo hemos incluido en el manual porque va a ser muy importante en el futuro, ¿no? Podas de olivo y vid, pues sobre todo por los potenciales, ¿no? Hay millones de toneladas que ahora se están desaprovechando. Ahora va a salir una tablita con los potenciales y hay que, bueno, empezar primero a poner un estándar, a decir qué es la poda de olivo de buena calidad, cuáles son los peles de vid de buena calidad, y a partir de ahí ya pues pueden desarrollar mejor las calderas, ajustándose a una calidad más concreta de esos combustibles. Y bueno, pues son pequeños pasos para ir mejorando la combustión y las emisiones. De momento no están afectados por ecodesign, pero probablemente en el futuro pues lo estarán, ¿no? Y si no hay estas herramientas tipo estándares, tipo certificaciones, pues será muy difícil que en el futuro se consuma esto. Las cáscaras, pues hemos incluido cáscaras de pistachos y cáscaras de nuez, sobre todo de pistachos porque en el futuro se están plantando ahora muchas en España concretamente y en otros países europeos, pero ahora mismo no hay un potencial muy alto, pero lo va a haber en el futuro, ¿no? Y luego también hemos dado una vuelta a los combustibles que ya teníamos en el Biomasud, con el hueso, y hemos cogido muestras de otros países que no teníamos, como Italia y Grecia, ¿no? Y es muy importante no solo tener huesos en el estándar de España, sino que sean a nivel europeo, porque bueno, pueden ser un poquito distintos en otros sitios, ¿no? Las características. Esta es la tablita con las cantidades que hay en España, 1,8 millones de sarmiento y 2,2 de potencial de podas de olivo. Y ya os digo, esto es en materia seca, o sea, al 0% de humedad, o sea que en verde es un poquito más. Y ya os digo que son unos potenciales muy importantes, ¿no? Y para empezar a consumir, pues es importante tener pues unos preestándares, ¿no? De momento. Hemos incluido los criterios de sostenibilidad, ¿no? La huella de carbono le hemos dado una vuelta. Para eso estaba PEF, para los criterios de sostenibilidad, estaba PEF en el consorcio del proyecto Biomasud Plus, y han incluido los criterios que hemos estado hablando antes de asegurar el origen de la materia prima, ¿no? Tanto podas ilegales, tal. Luego hemos estado mirando en varios test las emisiones de los varios combustibles, huesos y podas, y hemos generado una guía, ¿no? Que se puede descargar de la web del proyecto, de cómo utilizar esos combustibles y las instalaciones para proporcionar una combustión óptima, ¿no? También los países, antes
Biomasud solo incluía España y Francia y Portugal, y ahora estamos extendiendo el esquema a Italia, Grecia, Eslovenia y Croacia, ¿no? Y nada más. Bueno, muchas gracias por la atención. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas. Aquí tenéis los datos, tanto míos como de mi compañera Alicia, que gestionamos la certificación Biomasud, y para lo que necesitéis, pues ahí os atenderemos, ¿no? ¿La Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, juega algún papel en el proceso de certificación de Biomasud? Sí, es la que acredita, por así decir, la que audita a las entidades que auditan. O sea, AENOR, por ejemplo, tiene que cumplir unos estándares para poder auditar. ¿Y quién la audita? AENOR, pues la audita ENAC. ¿Cuál es el costo aproximado de un proceso de certificación? Mira, nosotros, dentro de la información que mandamos a todos los interesados, pues están todos esos costes. Los costes también están declarados, están en el manual. Y básicamente la tarifa que cobramos aquí en España a Bebión son 500 euros fijos más un 0,12 por tonelada de producto certificado, eso al año, pero luego, claro, implica unos 1000 y pico euros, entre 1000 y 1500, dependiendo de las características de la fábrica, de auditoría, más unos 500 euros de análisis, ¿no? Más o menos, dependiendo del tamaño y de varias cosas, pues unos 3000 euros, 4000 al año, ¿no? ¿Eso qué implica? Pues implica en una fábrica de unos 25.000 toneladas, implica más o menos unos 50 céntimos en el valor del producto, ¿no? ¿Cuánto tiempo demanda el proceso de certificación? Pues mira, desde que tú tienes el manual interno de calidad que hemos mencionado 2 o 3 veces y haces la auditoría, o sea, desde el día de la auditoría tienes que contar con 1 mes y medio, más o menos, ¿vale? 45 días. Antes, para preparar ese manual, pues depende mucho de la implicación, o sea, es un tiempo que depende más del tiempo que la empresa dedique, ¿no? Hay empresas que la ponen en 1 mes, si le dedican tiempo, en 1 mes puede estar preparado, ¿no? También afecta si necesitas comprar algún equipo o tienes que, por ejemplo, calibrar alguna báscula, o sea, algún determinado requerimiento que te lleve un poquito más de tiempo, ¿no? Nosotros, vamos, desde Abebión, estamos dando un poco, guiando a las empresas en lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Dónde se pueden ver los organismos de certificación y los productores certificados? Bueno, pues en la web, Exacto. en la antigua, no sé si están actualizados todos, pero en la nueva, que va a salir dentro de unas semanas, pues van a estar ahí todos actualizados. Pero también, bueno, pues nos puede preguntar a Bebión en España, en concreto, nos puede preguntar y le decimos con quién puede hacer la auditoría o con quién puede hacer el análisis. Tiempo de validez del certificado. Sí, pues hay 2 conceptos. Una cosa es el tiempo de validez, o sea, el certificado se emite por 5 años, ¿vale? Pero necesitas, para mantenerlo en vigor, una auditoría anual, ¿vale? En el caso de los productores. En el caso de los distribuidores es un poquito más complicado, es cada un poco menos, ¿no? Ahí me parece que son 3 auditorías en el ciclo, o sea, más o menos cada 2 años hay una auditoría. ¿Qué expectativas futuras tiene el hueso de aceituna y las instalaciones que lo consumen con su ausencia actual en la normativa ecodiseño? Bueno, el ecodiseño, ya os he dicho antes que no está ahora mismo, o sea que más que ilegal es alegal, o sea, las calderas ahora mismo que consumen hueso se pueden vender, aunque no cumplan ecodiseño, pero esto lo van a solucionar en breve porque hay un comité regulador que va a estar actualizando Ecodesign y que para 2023-2022 pues va a incluirlo dentro de Ecodesign. El hueso de aceituna y muchas biomasas agro. ¿Cómo controla Biomasud, si es que controla que las empresas certificadas cumplan los estándares de la norma? Bueno, pues varias vías, ¿no? Primero, mediante las quejas. O sea, si hay quejas de calidad de consumidores, muchas veces nos llegan a nosotros, ¿no? Y podemos, bueno, a petición nuestra, podemos hacer una auditoría
o podemos hacer una visita o un control para coger una muestra, ¿no? Nosotros mismos igualmente. Ellos son auditados los productores cada año, ¿vale? Ellos mismos tienen un control que tienen que dejar registro de la calidad, o sea, se analizan unos parámetros básicos cada turno, más o menos eso suele ser una vez al día, dependiendo un poco del tamaño de la fábrica, ¿no? Y en alguna ocasión hemos hecho controles. ¿Qué salidas actuales le dan las cooperativas y almazaras al hueso que generan y no certifican? Si estoy en lo cierto, las empresas productoras de hueso de aceituna certificado se abastecen de cooperativas y almazaras cercanas. Siendo Sí. así, ¿suele ser buena la respuesta de estas a ceder su hueso? Ahora mismo, casi, bueno, no sé, todavía no hay alguna almazara que valoriza un poco el hueso y lo seca, pero lo que más hay son empresas que compran almazaras, muchas veces son de propiedad, a lo mejor están participadas por almazaras o por orujeras, y son ellos las empresas, son por ejemplo las que aparecen en el mapa de biocombustibles, son las que valorizan, ¿no? Más o menos en España se producen unas 400.000 toneladas de hueso, ¿vale? De este hueso, aproximadamente un 70% no se valoriza correctamente, ¿no? 70% y bajando. Bajando porque cada vez, bueno, pues el hueso se está consumiendo más en doméstico más que en industrial. Se está instalando secaderos en varias almazaras para mejorar esta calidad y bueno, pues ese porcentaje de 70-60% está bajando, ¿no? Con el tiempo. ¿Qué uso se le da ahora mismo? Pues todo lo que no esté valorizado suele ser uso industrial, ¿no? El hueso de almazara sale con un 22, un 23% de humedad de la almazara, ¿no? Entonces, esto hace imposible el uso en condiciones en calderas o estufas domésticas. Aparte lleva mucho polvillo y mucho de la propia piel de la aceituna, que es lo que genera las cenizas, básicamente. Y si no se está cribado, pues hace un poco incómodo, más incómodo y claro, también emite más partículas al consumirlo en aparatos domésticos, ¿no? Entonces, el uso básicamente de ese 60-70% es industrial, ¿no? El resto, lo que está certificado o está valorizado, se usa en doméstico. Es interesante certificarse si se dispone de los sellos FSC, PED e ISO 14001 y 9001. Sí, sí, porque son complementarios los sellos. El PEF y el FSC, por ejemplo, Biomasul lo reconoce para toda esa parte de sostenibilidad, ¿no? El ISO, pues ya tienes mucha parte trabajada en cuanto a sistema de gestión de calidad. Ya tienes un sistema de gestión implementado, ¿no? Lo único que te falta es añadir un par de cosas de lo que es la calidad de la biomasa propiamente dicha, ¿no? Una ISO a secas, pues no te dice cómo tienes que procesar el hueso o qué mínimos de humedad o cenizas tienes que cumplir, ¿no? O sea que son complementarios. Y te merece la pena, pues sí, para vender y sobre todo que estás dando un valor añadido, ¿no? Con los otros sellos no cubres lo que es la calidad de la biomasa. ¿El proceso de certificación sería diferente para explotaciones de generación eléctrica con biomasa? En ambos casos, si son sus propios suministradores de biomasa y si les abastece una empresa externa. Bueno, normalmente no se saca un certificado para su uso propio, ¿no? Tú puedes llevar un control de tu biomasa que vas a quemar en tu propia planta, pero bueno, si no la vas a comercializar fuera, no tiene tanto sentido, ¿no? Una certificación Biomasut. A nivel de instalaciones eléctricas, de plantas eléctricas de más de 20 megavatios, como he comentado antes, a partir de 2021 junio va a ser obligatorio certificar lo que es la sostenibilidad, ¿no? Por la directiva la Red 2. Entonces, para eso hay varios sistemas de certificación. El nuestro, ¿no? El que va a ser punto de información a Bebión de alguna manera y que está gestionado por Bioenergy Europe,
es el que he comentado al principio, SURE, ¿no? Si ponéis en Google SURE biomasa, sostenibilidad, os sale la certificación SURE, ¿no? Un poquito. Pero si necesitáis más información de esa certificación, podéis dirigiros a nosotros, ¿no? A Bebión. Somos una entidad acreditada con Biomasur y necesitaríamos conocer qué trámites deberían realizar un distribuidor nuestro para comercializar nuestra marca de productos certificados. Sí, pues se requiere sobre todo no para el ensacado, ¿vale? Se requiere para el uso a granel. Y el proceso es muy similar. No habrá análisis, porque ya viene analizado de antes, ¿no? De la producción. Y habrá algunas cosillas dentro de la certificación pues que no se aplican, ¿no? De hecho, en el manual, en la versión 15, se han separado los manuales en tres, ¿no? Según el usuario. Hay un manual para productores, un manual para distribuidores un poco más sencillo y hay otro manual para las entidades de certificación, ¿no? De lo que tienen que cumplir y tal. Entonces, los distribuidores pues tienen que cumplir todo lo del sistema de gestión de calidad, pues la gestión de quejas, todo lo que implica un sistema de gestión de calidad, pero no tienen que cumplir otras cosas. Si tienen acuerdos con otras instituciones fuera de Europa para lograr una certificación para el mercado allí. Sí, pues fuera de Europa tendrían que contactar con nosotros, ¿vale? Que estamos actuando como coordinadores de la certificación y, bueno, pues habría que ver cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué perfil profesional es necesario para trabajar en este subsector? Conocimientos, titulaciones, idiomas, habilidades, experiencias. Para certificador no hay no hay unos estudios como ingeniería tal. Sí que se requiere, por ejemplo, muchos auditores de Biomasud pues son ingenieros de montes o ingenieros ambientales, ¿no? Pero luego tienen formación específica. Hay unas formaciones específicas, no sé si son máster ahora mismo o son unos módulos, pero tienes formaciones específicas para ser auditor, ¿no? Actualmente hay varios cursos o varios máster. Hay un máster en Soria, por ejemplo, en la Universidad de Soria, de biocombustibles. Y luego, pues la Universidad de Jaén, por ejemplo, ha hecho un curso de derivados del olivar, entre ellos el hueso, la aceituna. O sea que hay varios cursos que puedes encontrar formación de biomasa en general, ¿no? El concepto de leña es muy amplio. Sí. ¿Podría estar incluido los restos de poda de jardinería? También nos preguntan algunos por restos de poda del olivo. Sí, la poda del olivo sí. Los restos de jardinería pues dependería un poco cómo estuvieran, ¿no? Porque si llevan mucha contaminación o no, ¿no? Porque pueden ser considerados residuos energéticos, residuos RSU, ¿no? Residuos sólidos urbanos. Entonces, bueno, dentro del estándar de la leña, el ISO 17225-5, ahí te definen los orígenes, ¿no? Que se pueden meter para que sea leña certificada o estandarizada. Por ejemplo, en el A1 pues tiene que ser pues, de tronco, de rama gordita, no valen residuos forestales, por ejemplo. Y bueno, pues ahí te marca en el estándar los orígenes posibles. De poda de olivo, en el manual Biomasud están los dos formatos, ¿vale? Están tanto en pellet como en astilla. Luego, por ejemplo, puede haber leña de poda de olivo, pero eso se considera leña, ¿no? Independientemente de qué especie venga. En cuanto a sarmientos, pues sí tenemos los pellets, ¿vale? Lo que es más complicado es la astilla, que también hay algún productor de astilla de sarmiento, porque ya no es un astillado, es más un triturado, ¿no? Entonces, dentro del Comité Internacional, el ISO, se está estudiando un nuevo estándar, es el 17225-9, y ahí se está poniendo varios tipos de astillas industriales, ¿vale? Incluidos los triturados, ¿vale? Entonces estamos esperando un poco a que salga, están haciendo pruebas y están haciendo análisis y demás, estamos esperando un poco a que salgan esos estándares para posteriormente incluirlo, ¿no? En la certificación. ¿Qué diferencial de costes tiene un pellet certificado
contra uno de la misma calidad sin certificar? Pues mira, en el mercado más o menos unos 10-15 euros. ¿Qué pasa? Que también no es solo el valor, sino muchas veces es que es la imposibilidad, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, este último año que ha sobrado un poco de peles y que ha habido menos demanda por diversos motivos, pues el que tengas una certificación que te asegura la calidad, pues te mejora en ese aspecto, ¿no? Muchas veces las fábricas sin certificar no están pudiendo colocar toda la biomasa tan bien, ¿no? ¿Qué factores se tienen en cuenta a la hora de certificar astilla de madera al provenir de diferentes especies? En O principio, de... la especie nos da igual, ¿vale? Lo que tienen que cumplir son las características que salen en el estándar de la astilla, que es el 17.225-4, ¿vale? Entonces, tanto en dos cosas, como el tamaño de partícula, o sea, como el formato de la astilla, como en características, ¿no? Pues humedad o cenizas o lo que sea. La especie, pues va a implicar a lo mejor sí que sea un poquito distinta a la ceniza o algún contenido en algún químico, pero no es importante, ¿no? Porque al final lo importante es que cumplas unos límites, ¿no? Y que provengan de lo que decíamos antes, pues de residuos forestales, que no sea de, por ejemplo, está prohibido toda la madera usada, ¿no? O que tengan químicos. Por ejemplo, de alguna fábrica de muebles, si se barniza o lo que sea, o tiene algún tipo de plástico o tal, pues eso está prohibido meterlo, ¿no? Si se Sí. puede certificar pellet de serrín de chopo y carbón de antracita y a su vez biochar de pino y paja de cereal. Pellets de chopo, sí, solo. Luego el carbón no es biomasa, por lo tanto no. Biochar tampoco es para Es un usos abono, ¿no? energéticos, entiendo. Y paja, pues paja no tenemos metido dentro de Biomasud, pero en un futuro se podría meter, ¿no? ¿Está reconocido por la Unión Europea la certificación Biomasud para dar cumplimiento a los requisitos de Red 2, sostenibilidad agroforestal y reducción de los gases de efecto invernadero? Sí, buena pregunta, ¿no? No, ni tenemos intención de homologar, ¿vale? Todavía, por ejemplo, el SURE o el SBP, que son sistemas que se han creado para dar cumplimiento a la Red 2, todavía no están empezando solamente el proceso de homologación, ¿vale? Que tienen que estar homologados pues, antes de junio de 2021. Pero, como explicaba antes, la Red 2 es para más de 20 megavatios, ¿no? Es un consumo, por lo tanto, que se puede llamar industrial, ¿vale? La certificación Biomasud, por lo que explicaba antes, de que no podemos estar analizando cada palet de peles que me llevo a casa a mi estufa, o sea, está focalizada la certificación Biomasud al consumo doméstico, ¿vale? No tiene sentido para mí certificar industrial en calidad, porque cada planta eléctrica se hace sus controles, cuando sale, cuando entra, e incluso muchas veces en tiempo real, ¿no? Muchas veces con las industrias 4.0 se está analizando en tiempo real la calidad que está entrando a la planta, entonces no necesitan una certificación de calidad. Esto está dirigido al consumidor final, al usuario final, en una estufita o una caldera pequeña doméstica, que sí que necesitan una garantía de calidad, ¿no? ¿Y Abebion ha tenido algún contacto con consumidores de astilla pellet que requieren biocombustible certificado SBP para que en un futuro se pueda aceptar Biomasud? Si es SBP, ya lo tiene solucionado. También el que no lo tenga todavía hecho se puede hacer con el sistema SURE, que también es para dar cumplimiento a la Red 2, ¿no? ¿Cómo se garantiza la humedad a lo largo del año con solo una auditoría? Sí, porque ellos hacen auditorías internas cada turno, ¿vale? O sea, Muchas ellos veces, tienen... si es una fábrica grande, es cada 3 al día, o sea, 3 veces al día. Y si es una fábrica muy pequeña, pues puede ser una vez al día o cada 2 días, ¿no? ¿Cuáles son las máquinas necesarias? Vale, yo no sé muy bien por dónde va, si es por las máquinas necesarias para hacer las autoinspecciones, es decir, medir la humedad, que pues con una termoestufa, que luego los diámetros y esas cosas, pues con la densidad, pues con un vaso
parecido al de medir la pasta, pero de 5 litros, ¿no? Hay varios, nosotros tenemos información y os podemos, bueno, le animo a que escriba un email y le detallamos todas las maquinarias que es necesaria para obtener esta certificación. Y luego, si se refiere a maquinaria para producir el combustible, pues es mucho más complicado, ¿no? Entonces, sí, le animo en ambos casos a que nos escriba un mail, Alicia o a mí, y le daremos contestación. Pues Te nada, quiero agradecer, Pablo, tu presentación y todo este tiempo que has dedicado también a contestar a los asistentes. También agradecer a los asistentes, que la verdad es que ha habido bastantes, yo considero que ha sido un éxito. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por haber asistido.